Hoy tenemos un tema sin el cual, o con el cual, no sé cómo decirlo, sin el cual nada tiene verdadera validez ahora y por la eternidad. Es el tema fundamental en este llamamiento nuestro, hermanos, que no pretendo agotar, pero con la ayuda de Dios iremos entendiendo más. Y yo, con todos los años que llevo en la iglesia y todos los que tengo encima, hermanos, estoy aprendiendo. Se los digo sinceramente y gracias a Dios que tiene paciencia con nosotros para enseñarnos mientras estemos en esta vida. Hermanos, se trata del tema del amor. Vamos a leer unos cuantos versículos en la primera epístola del apóstol Juan para introducir este tema. Y les ruego, por favor, que busquen el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan. Dice, amados. Saben que Juan era el discípulo amado y él entendía mucho del amor. Y vamos a ver hoy con la palabra de Dios que en diferentes partes nos instruye sobre diferentes aspectos de esta virtud fundamental que refleja a Dios mismo. El carácter mismo de Dios, hermanos, está todo incluido en esta palabra, amor. Por eso tenemos mucho que aprender de diferentes aspectos y con la ayuda de Dios, no pretendo hoy agotar el tema, pero hablaremos de algunos aspectos del amor que son absolutamente esenciales, porque es, francamente, lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos asimilado de este carácter de Dios, que se identifica él mismo con la palabra amor, como lo vamos a ver aquí en estos versículos. Dios es amor, y nosotros tenemos como destino ser perfectos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y tenemos que tener esto como algo primordial entre ceja y ceja, mis queridos hermanos. Amar se parece un poco al dicho francés que dice, de hecho, ahora que digo dicho francés, quiero felicitar a nuestro querido hermano Georges Jean-Pierre por el excelente mensaje, todos los mensajes excelentes que nos transmite, que Dios lo siga guiando y dando fruto para beneficio de toda la obra del Eterno. Como les digo, en francés dicen, partir es morir un poco. Y el amor también es así, hermanos. Para amar de verdad no es solo un sentimiento así como muy suave y muy profundo, que también lo incluye, pero para llegar a eso hay que negarnos a nosotros mismos, hermanos, hacer morir esta naturaleza nuestra y dejar que sea Jesucristo mismo el que se manifieste. Él es amor. Y nosotros debemos abrir campo para Él en nuestro corazón, en nuestra mente, para que corra su espíritu en derredor nuestro y nos llene a nosotros mismos como ríos de agua viva, como lo dijo Él tan hermosamente en el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de Juan. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Y creemos en Él y creemos que ese Espíritu ha de manifestarse por medio de nosotros, hermanos. Que sea el mismo Jesucristo, porque hemos crucificado nuestra carnalidad y entonces Él se puede manifestar para bendición de todos los que nos rodean y de nosotros mismos. Dice el capítulo 4, versículo 7 del Evangelio de Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es engendrado. No, ahí dice nacido, pues está mal traducido. Ya les he explicado varias veces, pero que no se les olvide que la palabra genao, G-E-N-N-A-O, en el idioma griego, se puede traducir como engendrado o como nacido. Los traductores, no dudamos de sus buenas intenciones, no disciernen cuándo debe ser el uno y cuándo debe ser el otro.
Nosotros entendemos, hermanos, que ahora somos engendrados de Dios por haber recibido esa simiente de vida eterna en el Espíritu que Dios puso en nuestra mente, y sabemos que hay un periodo de gestación que se está llevando a cabo, de una transformación en nuestro ser de gloria en gloria, en la misma imagen del que nos engendró, para que cuando suene la séptima trompeta nazcamos de nuevo con un cuerpo espiritual semejante al de la gloria de Dios, hermanos. Ese es el tipo de transformación que se está llevando a cabo. Naturalmente es una verdad que únicamente la Iglesia de Dios comprende, y de esto hemos hablado en varias ocasiones, que ni siquiera los ángeles sabían qué era lo que Dios estaba haciendo. Nosotros hoy entendemos, y por medio de la predicación que Dios nos da a través de su Espíritu a la Iglesia del Dios viviente que tiene el Espíritu de Dios, los mismos ángeles aprenden de ese plan que Dios tenía escondido desde antes del principio de los siglos, lo cual mencionamos con frecuencia para tratar de darle la magnitud y la amplitud a esta verdad tan enorme y tan hermosa. 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es engendrado de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué conoce a Dios? Porque para conocer a Dios hay que guardar los mandamientos. Y para ser engendrado de Dios hay que guardar los mandamientos. Como dice, Dios da su espíritu, o sea, engendra a los que le obedecen, como lo dice claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces es necesario, para conocer a Dios, obedecerle, como lo dice el mismo Juan. Ustedes voltean una página antes, según la edición que tengan, en el capítulo 1 de esta misma epístola, en el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y muchos, sin saberlo, hermanos, les damos el beneficio de la duda, dicen, ¿conoces al Señor? Y ellos mismos no lo conocen, no le obedecen, ni siquiera guardan el sábado, que es la señal entre Dios y su pueblo. Y lo que Dios dijo no lo puede cambiar el hombre. Capítulo 31, versículo 12 del libro del Éxodo. Esta será la señal entre mí y vosotros. O sea que para conocer a Dios hay que guardar todos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo por la senda estrecha de los 10 mandamientos. Volvamos la página otra vez al capítulo 4 de esta misma epístola, hermanos, y leamos a partir del versículo 8, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y es muy interesante, si ustedes voltean la página, si tienen esta misma edición que tengo yo, pero en el versículo 19 de este mismo capítulo, hermosamente escrito por Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Recuerden que Dios nos amó y prometió darnos esa vida que él ha tenido desde la eternidad y transmitírnosla, y que fue hecho posible únicamente por la muerte de su Hijo, que nos lava de los pecados para que podamos ser purificados y el Espíritu de Dios pueda entrar en nuestro cuerpo, que se convierte en templo de Dios, templo de la presencia del Eterno. Él deja esa simiente de él ahí, dentro de nosotros, hermanos, para que vaya efectuando esa transformación interior. Y ahora no se ve lo que hemos de ser, pero el día que Él se manifieste, seremos como Él es, como lo dice también Juan en esta misma epístola. Pero sigamos aquí, en el versículo 20 del capítulo 4, 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así como el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, igualmente Juan aquí retoma esa expresión en un paralelo muy claro. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy interesante cómo la obediencia a Dios está ligada íntimamente con la ley de Dios y con el amor. Si ustedes ven el capítulo 5 y versículo 3, inmediatamente después de esto que acabamos de leer, capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que si alguno dice que lo ama o que lo conoce y no guarda los mandamientos, es mentiroso, hermano. Y nosotros le demostramos el amor a Dios y al prójimo cuando guardamos los mandamientos. Pero hay más indicaciones que Dios nos da para perfeccionar este amor en nosotros, ese amor que Él quiere transmitirnos directamente de su parte. Nosotros no lo podemos generar. Tiene que venir de Él por medio de ese espíritu que nos dio, mis queridos hermanos. Volvamos al capítulo 4 y empecemos a leer en el versículo 8 una vez más. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios queda definido en esa palabra, hermanos. Y nosotros debemos ser como nuestro Padre que nos ha engendrado. Luego nosotros también debemos convertirnos en seres que aman como Dios ama, porque es Él. Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amar exactamente como Cristo nos ha amado, nosotros no podemos generar ese amor, hermanos. Como lo he explicado en otros mensajes, y esto vale la pena repetirlo, es Jesucristo mismo, por medio de nosotros, el que puede amar como Él nos ha amado al prójimo por medio de cada uno de nosotros, cuando nos negamos a nosotros mismos y dejamos que sea Él el que se manifieste y empiecen a correr ríos de agua viva y seamos una bendición para todos, hermanos, y para nosotros mismos. Entonces, Él es amor y únicamente Él, por medio de nosotros, puede cumplir este mandamiento de que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, versículo 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios, cuando prometió que iba a dar vida eterna antes del principio de los siglos, sabiendo que iba a crear seres con libertad de escoger y que podrían escoger el mal camino, el camino del pecado, y que Dios no da por inocente al pecador, sino que tiene que arrepentirse y tiene que ser redimido por su propia sangre y morir para siempre, o por la sangre de Cristo y vivir para siempre, si entra en ese pacto con Él, para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Como traté de explicárselos hace un momento. Es Dios por medio de nosotros el que se manifiesta. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a leer el versículo 16 de ese mismo capítulo 4. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Lo repite, lo mismo que dijo en el versículo 8, vuelve y lo repite en el versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en Dios, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vamos a ver entonces, hermanos, si Dios es amor, vamos a estudiar un poco el carácter de Dios para entrar más en detalles. Aquí el apóstol Juan nos da estas palabras tan hermosas, tan inspiradas de la necesidad de que nos amemos unos a otros. Pero antes de pasar a
estudiar un poco más el carácter de Dios, el mismo que tenemos que reflejar si Él verdaderamente habita en nosotros para que se cumpla este propósito. Veamos en el capítulo 1 de esta misma epístola, en el versículo 5. Primera Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. 1:5 de la primera epístola de Juan. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿qué es andar en tinieblas? Miren el capítulo 2 y el versículo 9. Ahí está la respuesta. En la misma epístola. Capítulo 2, versículo 9. Primera Juan 2:9. ¿Qué es andar en tinieblas? Primera Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces ahí vemos la importancia, hermanos, de no guardar ningún rencor, ningún resentimiento, ningún sentimiento de venganza o de cualquier índole en contra de los hermanos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y eso llega hasta el punto que vemos en el capítulo 3, dice, en el capítulo 3 de esta misma epístola, 3:14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, estamos en la luz. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Examinémonos bien, hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahora que en el nuevo pacto Jesucristo vino a magnificar la ley. La ley escrita en tablas de piedra dice: no matarás o no cometerás asesinato. Y esa ley que Cristo vino a magnificar, la misma ley, se aplica en el nuevo pacto con una actitud de odio, que es como si hubiera cometido un asesinato, igual que Cristo nos enseñó acerca del adulterio. El que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. Vemos cómo Él vino a magnificar la ley, no a abolirla. Una vez más dice: en esto hemos conocido el amor. Estamos leyendo el capítulo 3, versículo 14. A mitad del versículo, hacia el final, dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y una de las formas de cometer homicidio, hermanos, es enojarse sin motivo. Y Jesucristo lo dijo. Para que veamos eso por un momento, para que entremos ya a ver cosas concretas, hermanos. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, veamos lo que Jesucristo nos dice al respecto. Capítulo 5 dice, versículo 21, y no me pierdan, Primera Juan, vamos a volver ahí. Pero veamos ya en cosas bien específicas de qué se trata este amor del cual debemos estar llenos. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Mateo 5:21. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Y aquí falta una frase que está en los mejores manuscritos, que es: cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa. Sin embargo, aún cuando hay causa, debemos ser tardos para la ira, como es Dios. Lo vamos a ver en un momento, hermanos. No prontos para la ira.
Eso no es el carácter de Dios. Una de las características de Dios mismo es que es lento para la ira, o sea que es paciente. Y la primera cualidad del amor, como la vamos a ver, es la paciencia, hermanos. El ser sufridos, el saber resistir los ímpetus de nuestra carnal naturaleza. Versículo 22, miren ustedes esto, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y póngale ahí, sin causa, y esa causa es importante estudiarla porque Dios nos ordena ser lentos para la ira, como Él mismo es lento para la ira. Y tiene que estar justificada y no debe estar acompañada de insultos ni de un lenguaje que rebaje al prójimo. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano cuando empieza a agregar insulto con la ira, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esto es como decirle apóstata, es un insulto, hermanos, quedará expuesto al infierno de fuego por la mera ira, hermanos, sin haber cometido un homicidio, pero lo está cometiendo porque, como está escrito también en los proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y si tenemos amor, vamos a saber reaccionar como Jesucristo reaccionaba, y vamos a ver unos cuantos ejemplos, porque Él era el reflejo mismo del carácter de su Padre, y es el que nosotros debemos reflejar en nuestra vida a diario, hermanos. Esto es preparación diaria para el llamamiento para el cual hemos sido llamados, para llevar esta obra de predicación del Evangelio y para gobernar al mundo con Jesucristo, como los reyes y mandatarios de este mundo no saben gobernar, hermanos, basados en el amor, hermanos queridos. Entonces esto es muy serio. El que llega y con la ira agrega insulto, necio es un insulto de cierto nivel, fatuo es un insulto mucho mayor, y puede ser cualquier palabra, pero es con la ira que va cargada. Es como si estuviera cometiendo un asesinato, hermano, y la persona queda herida. Y si uno no pide perdón, hermano, no puede presentarse delante de Dios porque es culpable de homicidio. Así de importante es este tema del amor y cómo se pone en práctica en nuestra vida diaria, hermanos. O sea que al principio leímos el amor, sí, pero empezamos ya a ver aplicaciones concretas. Y vemos cómo esto corresponde exactamente con lo que estamos leyendo en 1 Juan 3. Y les pido que vuelvan allá, por favor. 1 Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y eso se manifiesta a veces con la forma como nos dirigimos a un hermano, como Cristo nos lo acaba de explicar, con ira y con insulto. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es mucho decir. Se acerca un tiempo, hermanos, y ya no está lejos, como dijo Jesucristo, en que muchos se ofenderán y se harán traición unos a otros por salvar su pellejo, hermanos. Van a traicionar como Judas, que sabía dónde estaba Jesucristo, porque él andaba con él y sabía que él solía ir al Monte de los Olivos y específicamente a ese lugar que se llama Getsemaní. Él sabía dónde estaba. Fue allá con la turba, como traidor. Y va a ocurrir que entre nosotros, Jesucristo lo dijo, muchos se ofenderán cuando empiece una persecución y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros, infringiendo el mandamiento, hermanos, y haciéndose culpables de homicidio. Por el aborrecerse unos a otros, está predicho y ese momento se acerca y debemos estar listos, hermanos queridos. Sigamos leyendo entonces para entender, como dije, no podemos agotar este tema, pero para entender aspectos concretos de cómo debe manifestarse el amor y qué es lo que debemos evitar y qué es lo que debemos practicar. Veamos
Si Dios es amor y debemos ser como Él, veamos cómo Dios mismo se describe a sí mismo. En el capítulo 34 del Éxodo encontramos cómo Jesucristo, Yahvé, hablando por el Padre y por Él mismo, declaró su nombre. Hay gente que cree que la importancia del nombre es el sonido fonético. Es importante el sonido fonético, no vamos a decir que no, pero lo esencial es saber qué es lo que ese nombre representa. El Eterno, Yahvé. Si yo entiendo que Yahvé es que siempre vive, significa el que nunca tuvo principio y nunca va a tener fin. Entiendo lo que es ese nombre y con todo ese poder, y no hay ningún ser en el universo que haya existido siempre. Por eso ese nombre lo llevan Jesucristo y el Padre, que antes eran el Verbo y Dios. Y lo que muy pocos entienden, y que el apóstol Juan describe en el primer capítulo de su evangelio, en el principio era el Verbo. O sea, cuando las cosas empezaron, él ya era, ya existía. O sea que es eterno. Como Melquisedec, que no tuvo principio de días ni fin de vida. Ese era el mismo Jesucristo, antes de ser engendrado en el vientre de María. Entonces debemos entender, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea que ambos son Dios y existían ambos desde antes del principio, por lo tanto no tuvieron principio. Son eternos y son los únicos dos seres en todo el universo que siempre han existido. Y por eso ese nombre los describe, Yahvé, el Eterno. Y sabemos que Jesucristo mismo usó ese nombre para describirse a sí mismo cuando los fariseos le dijeron, bueno, tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesucristo les dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Eso quiere decir Yahvé, el Eterno, o sea que siempre ha existido, antes de que existiera Abraham. Sabemos que los judíos no podían entender eso. Tomaron piedras para arrojárselas. O sea que él se declaró, y cuando Moisés le preguntó, y esto lo repito para que lo tengamos en cuenta, porque fuera de la iglesia de Dios, creo que no hay nadie que entienda esto, hermano. Y es tan claro, ahí está en la Biblia, pero sin el Espíritu de Dios no se puede entender. Moisés le preguntó en el capítulo 3, versículo 13 del Éxodo, le preguntó a Dios, a Elohim. Y Elohim describe, está en plural, porque es el Verbo y Dios, el Hijo hoy y el Padre. Elohim, son dos. Y Moisés le preguntó, bueno, si los israelitas, los hijos de Israel me preguntan en egipcio, ¿cuál es el nombre del Dios que te envió a nosotros? ¿Qué le dijo? Le dijo Dios, Elohim, Jesucristo, que es el Verbo que habla por el Padre. Le dijo, diles, yo soy, Yahvé, me envió a vosotros. Y es la misma expresión que Jesucristo usó cuando los fariseos le preguntaron, ¿y tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que los dos siempre han existido. Son los dos únicos que siempre han existido. Y se reconocen, su característica fundamental es el amor que se tienen el uno al otro, y el amor que tienen por nosotros, y el amor que quiere que nosotros desarrollemos para ser uno con ellos dos, con Jesucristo y con el Padre. Veamos algunas características del carácter de Dios, de lo que Él es, como se manifiestan aquí en el capítulo 34 del Éxodo. Capítulo 34 del Éxodo, versículo 1. Y el Eterno dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recuerden que Moisés, en su frustración, en su ira, yendo al pueblo adorando un becerro después de que Dios se había manifestado en forma tan poderosa desde el monte y hablando que hacía temblar todo el desierto, y le pidieron a Moisés, dile a Dios que no hable más con nosotros, que nos vamos a morir. Y a los 40 años, a los 40 días, ya estaban adorando un becerro, y Dios no le recriminó a Moisés que hubiera roto las tablas, pues ellos estaban rompiendo el pacto. Y el pacto era lo que estaba escrito en las 2 tablas de piedra. Y Moisés las tiró, tal vez en un impulso de santa indignación,
Y Dios no, le dice únicamente lábrate otras dos, que las primeras las lavaré yo, ahora te toca a ti. Dios le dijo, bueno, si tú las quebraste, tú te las labras, porque ustedes ven que las primeras Dios fue el que las hizo y se las entregó. Y le dice las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Eterno, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Veamos que él pronuncia el nombre de Yahvé, pero lo que más explica es qué es lo que lo caracteriza. Eso es lo que representa el nombre de Dios. Miremoslo aquí. Y el Eterno descendió, versículo 5, en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso. Fíjense, lo primero que dice es fuerte. Y algo muy interesante en esto, hermanos, si nosotros vamos a ser fuertes, alguien dirá, bueno, fuerte porque yo reacciono y me quito de encima al que me está haciendo la vida difícil porque soy fuerte. No, veamos en qué consiste esa fortaleza cuando la vamos a aplicar a nosotros y que Jesucristo mismo la practicó. Veamos por un momento en qué consiste esa fuerza. En el capítulo 16 del libro de los Proverbios, vemos como Dios nos ilustra en su palabra un poquito aquí y un poquito allá. En el capítulo 16 del libro de los Proverbios, les pido, hermanos, que se dirijan al versículo 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea que la verdadera fortaleza no está en la violencia de mis reacciones, sino en el dominio que yo tenga de mis pasiones y de mi ser, como Dios lo tiene. Y a nosotros se aplica en esa forma. Lo vamos a ver con otros ejemplos de Jesucristo mismo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muchos dirán, bueno, tomó una ciudad, qué guerrero, qué poderoso, qué fuerte es. Sin embargo, el que es capaz de enseñorearse de su espíritu y controlar la ira, controlar sus reacciones primarias, es más fuerte que el que se toma una ciudad. Y Dios nos enseña eso en su carácter y lo vimos representado en Jesucristo, mis queridos hermanos. Se necesita más fuerza para controlarse a sí mismo que para reaccionar violentamente como reacciona naturalmente un ser humano. Y Dios nos pide que seamos como Él, tardos para la ira, como vamos a ver que es parte de su carácter. Vamos a ver un ejemplo de esto. Jesucristo practicó lo que predicó. Él dijo, hablando, el que quiera ser discípulo de Él, el conocimiento del camino de la paz que el mundo hoy no conoce. Vemos cada vez los líderes están más en conflicto, más los líderes de Rusia contra los de Europa, los líderes de Estados Unidos contra los de China, etcétera, contra los de Irán, y el ser humano hasta el día de hoy, en 6.000 años, no ha aprendido el camino de la paz. Camino de paz no conocieron. Jesucristo nos enseñó el camino de la paz, para el cual se necesita ser más fuerte que tener un arsenal nuclear, el saberse dominar a sí mismo y poder hacer paz con enemigos y orar por ellos, como vamos a ver ahora. Ese es el camino de la paz. Veamos cómo Jesucristo lo puso por obra. En el capítulo de Mateo, capítulo 5, vemos versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. O sea, aquí estamos viendo en forma práctica lo que es el amor. No es el sonido tan bonito y suave. Vamos a ver lo que esto exige, hermanos.
Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, con esto lo que él quería decir es, no devuelvas mal por mal, como está escrito en Romanos 12. A nadie devolváis mal por mal. Eso refleja no debilidad, sino verdadera fortaleza de carácter. Y vamos a ver cómo Jesucristo mismo lo practicó y nos dejó el ejemplo aquí en el Evangelio de Lucas, mis queridos hermanos. No, en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Veamos qué significa fortaleza en el sentido en que Dios lo es. Él puede pulverizar la creación entera en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Pero Él tiene un poder que es guiado por el amor, en el cual Él quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda. Y dice aquí en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, vamos a ver un ejemplo de Jesucristo que reflejó el carácter de su Padre y que puso por obra lo que Él mismo enseñó, mis queridos hermanos. Dice aquí en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Hermanos, usted sabe que está dando una bofetada a Dios, al Todopoderoso, hermanos. Pobrecito, cuando despierte en la resurrección, delante de aquel a quien le dio la bofetada, hermanos, se va a mojar en los pantalones. Se le van a aflojar los riñones, como le ocurrió a Beltasar cuando vio la mano en la pared, hermanos. Así va a ser el juicio. Pero Dios es manso. ¿Y qué hizo Jesucristo, hermanos? Miren esto. Cuando Él dijo, vuelva a la otra mejilla, lo que estaba diciendo es, no devuelvan mal por mal. Y fíjense que aquí le acaban de dar una bofetada, un alguacil, hermanos, al Dios por medio del cual el universo fue creado. Es una cosa asombrosa lo que está ocurriendo aquí, hermanos. ¿Dónde está esa fortaleza de carácter? Aquí está. Versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Ahí tenemos el ejemplo, hermanos. Esa es verdadera fortaleza de carácter, hermanos queridos. Él lo hubiera podido pulverizar o convertirlo en átomos y mandando a la quinta órbita con una sola palabra, hermanos. Sin embargo, tenía ese poder, esa fortaleza, ese dominio de carácter que quiere que nosotros tengamos para que el amor de Él se pueda manifestar por medio de nosotros, hermanos. Entonces no estamos hablando de un mero sentimiento, estamos hablando de crucificar las reacciones naturales de nuestra propia naturaleza y dejar que Jesucristo se manifieste, hermano. Ahí tenemos un ejemplo bien dramático y que tenemos que aprender, que no es debilidad el responder mansamente, es verdadera fortaleza. Vale más que el que se toma una ciudad, el que se enseñorea de su espíritu. Ahí vemos un ejemplo. Es la primera palabra. Que volvamos a Éxodo 34. Dice, y pasando el Eterno, versículo 6, por delante de él proclamó, Yahvé, Yahvé, el Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso. Estas son expresiones de lo que Él es. Ya vimos en Juan que Dios es amor. Y aquí nos está diciendo que es fuerte y Jesucristo vino y nos mostró una manifestación de esa fortaleza, que también está claramente expuesta en los cielos y en la tierra, hermanos. Lo que la ciencia no puede todavía entender ni alcanzar es el poder. Como decía alguna versión de la Biblia, no sé cuál fue, decía, a la medida de tus obras, a la medida de tu poder son tus obras. Estaba viendo un video con mi hijo acerca de los agujeros negros. Y la ciencia todavía no logra entender eso, hermanos. Ni logra entender cómo es que el universo se está expandiendo a velocidades incalculables, hermanos. Y cómo hay distancias que se miden en millones de años luz. Millones
de años viajando a la velocidad de la luz y todavía está recorriendo partes del universo. Y todavía hay más allá lugares que todavía no se han podido explorar ni con los más potentes telescopios, hermano. Dios, a la medida de su grandeza, son sus obras incalculables, hermano. Y mire la clase de poder que Él vino a mostrarnos. Después de haber sido el instrumento, el Padre le transmitió y Él habló, y por el aliento de su boca fueron hechos los cielos y la tierra. Es algo tan grandioso que uno no alcanza a explicarse, hermanos. Entonces dice aquí, pasando el Eterno por delante de Él, 34:6, proclamó, Yahvé, Yahvé, fuerte. Y ya vimos cómo nosotros debemos aprender ahora a ser fuertes, dejando que sea Jesucristo y que se manifieste por medio de nosotros como Él mismo lo hizo y el ejemplo que nos dio. Misericordioso y piadoso. Misericordioso, lleno de perdón y de benignidad y de bondad. Misericordioso, hermanos, y nosotros debemos aprender a ser misericordiosos. Como lo dice aquí, manténgame la manito ahí. Vamos a Lucas 17, mis queridos hermanos. Lucas capítulo 17. Y vemos una de las manifestaciones de la misericordia que Dios quiere que practiquemos para que seamos también amor, como Él es amor. ¿Por qué? Es Él el que se manifiesta por medio de nosotros cuando practicamos la misericordia. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Veamos lo que dice versículo 3. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Acuérdese que en Mateo 16, Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Jesucristo le dijo, no te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. Porque Dios es misericordioso. Vamos a ver aquí cuántas veces repite Él esa palabra, hermano. Y ese es un poder que nosotros no podemos generar. Es un poder que recibimos de Dios y que hay que cultivarlo en nosotros, poniendo por obra las cosas. Pidiéndole, Señor, cuando fallamos, como yo he fallado muchas veces, Señor, yo no puedo generar este amor, solo tú lo puedes hacer por medio de mí. Y llega un momento en que Dios produce cambios profundos en nuestro ser y nos asombramos de la serenidad con la cual podemos reaccionar, porque Dios nos ha concedido eso. Pero uno primero, cuando uno falla, tiene que arrepentirse y pedirle a Dios, como David dijo, crea en mí un corazón recto y renueva. Crea en mí un corazón nuevo. Veámoslo en el capítulo 51, eso es muy importante. El único que verdaderamente nos puede cambiar es Dios. Pero Él nos cambia cuando nosotros reconocemos de rodillas nuestra incapacidad y confesamos nuestras fallas y le pedimos que nos cambie, como David lo pidió y Dios lo hace, hermanos. Dice, versículo 10, Salmo 51, versículo 10, crea en mí un corazón limpio, que no guarde rencores. Y vamos a ver eso también ahora. Que no guarde rencores. Renueva un espíritu recto dentro de mí. David cometió una grave serie de pecados, hermanos. Pues se arrepintió profundamente. Tuvo 7 días ayunando, hermanos, y seguramente durante ese periodo escribió ese salmo. Y Dios lo perfeccionó, hermanos. Entonces, una vez más, volvamos al capítulo 34 del libro del Éxodo. Solo le tenemos que pedir a Dios, cámbiame, Dios mío, que yo solo no puedo. Sobre todo cuando fallamos, cuando se nos va la boca o se nos va la actitud o lo que sea. Y pasando por delante de él, proclamó el Eterno fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira. ¿Qué dijo Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso significa manso. Yo me acuerdo en las fincas cuando íbamos de visita, nos decían, ese caballo es muy manso, y nos le pasamos por debajo, nos le subíamos por la cola, por todos lados, y el caballo no se movía, tranquilo. Y cuando lo echamos para que andara, andaba despacio. Hermanos, Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso, o sea, lento para la ira, y humilde de corazón. Eso nos dijo, y eso hay muy bueno, él dice, aprendan de mí. Él vino a darnos ejemplo lo que es el amor, porque Él es amor y el Padre es amor. Y con esas palabras nos explica aspectos del amor que una vez no piensa que están relacionados con el amor, pero es la manifestación del carácter mismo de Dios. Entonces dice, lo repite, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Y qué dice Dios de nosotros? ¿Qué nos dice en el libro de los Proverbios? Miren el capítulo 14 del libro de los Proverbios, hermanos, para que vean cómo esto Dios nos exhorta por medio, en muchas formas, para que entendamos. Y como les he dicho, hermanos, yo no pretendo haber alcanzado esto ya, pero profundamente lo añoro y estoy aprendiendo un poco más ya con los años que tengo, hermanos. Ya era tiempo de que lo hubiera aprendido, pero aún así Dios es piadoso y es misericordioso y es paciente y espera hasta que estamos listos para que Él produzca el cambio en nuestro ser, mis queridos hermanos. Vamos a ver entonces el libro de los Proverbios en el capítulo, creo que es el capítulo 14, Proverbios, sí, cómo no, capítulo 14, versículo 29. Este es un rasgo de Dios y que es una manifestación del amor. Capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. O sea, tiene tal dominio propio venido de Dios que tiene tiempo para pensar y reflexionar. Si mi reacción es lo que me dicta mi carnalidad, mis reacciones primarias, ¿qué va a producir? En cambio, refrena con esa capacidad de hacer morir esas reacciones y tiene tiempo para pedir ayuda a Dios y tiene tiempo para evitar las consecuencias de cometer un error que puede tener consecuencias graves. Una vez más, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, o sea, está manifestando una característica de amor que representa el carácter de Dios, como lo estamos viendo. Y luego dice, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice cosas que no debería haber dicho y producen heridas que no deberían haberse producido. Yo he sido culpable de eso, hermanos míos. Pido a Dios que me ayude, que me cambie y que produzca en mí esto que dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, ustedes, yo creo que la palabra no hay que explicarla. Enaltece la necedad, lo que no debiera ser. Debería eliminarla, quedándose callado. Y hay muchos proverbios sobre eso, pero estamos aquí viendo cómo se aplica en nuestra vida diaria las características de Dios. Dios es amor. Una vez más, capítulo 34 del Éxodo, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Acuérdese, cuando Dios los mandó los 40 años al desierto, lo habían provocado 10 veces, hermano. 10 veces. Y no los pensaba eliminar, que lo hubiera podido hacer. Pero Dios es humilde. Escuchó a Moisés. ¿Se acuerdan? No voy a ir allá, pero es asombroso. Vamos allá para que veamos que Dios es humilde. Le escuchó a un ser humano, pero Dios nos dio una mente semejante a la de Él. Nosotros no somos estúpidos en la presencia de Dios. Podemos razonar con Él, con humildad y respeto. Y Moisés lo hizo y Dios lo escuchó. Vamos a ver el capítulo 14 de Números. En el capítulo 14 dice,
Versículo 12. Cuando se rebelaron y no quisieron entrar a la tierra prometida, hubieran entrado después de un año, escasamente 2 años. Hubieran entrado. Y por su testarudez, les tocó morir en el desierto, pero Dios aguantó, Dios fue tardo para la ira. El capítulo 14 de Números, versículo 12 dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Eterno, ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Eterno, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Eterno, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Eterno meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, el Eterno tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Te está acordando? Aquí en el libro del Número, las palabras que estamos leyendo aquí, en el capítulo 34. Moisés se lo presenta a Dios, tú lo dijiste, Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por eso mandó a Jesucristo a asumir ese papel de perdonar al culpable cuando se arrepiente. Oigan lo que Dios dijo, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Moisés le está repitiendo las palabras que Dios repitió ante él antes, como 1 año y medio, 2 años antes. Dice, según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Eterno dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Dios es humilde, hermano. Dios humilde hubiera podido decir, ¿tú quién eres para venirme a enseñar a mí? Como hacemos nosotros a veces, hermanos. A veces un hijo nos dice algo y tiene razón. Y uno tiene que tener la capacidad de decirle, hijo, tienes razón. Y si uno lo ha ofendido, pedirle perdón, para que no queden heridas y se sane la relación y se convierte en una bendición. Sigamos leyendo aquí, hermanos. Estamos viendo cómo tenemos que aprender a ser como Dios. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia. Una vez más, van como 4 veces que repite esa palabra de misericordia. A millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, tiene que arrepentirse. Y Dios da el arrepentimiento, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahí está Dios manifestando su nombre, su carácter, hermanos. Qué cosa más grandiosa. Vamos a ver algunos ejemplos de Jesucristo mismo, de cómo Él practicaba el amor y cómo debemos nosotros imitarlo. Ya vimos uno. Vamos a ver otro, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Lucas. Hay varias citas que nos enseñan la descripción. Y es bueno que vayamos a 1 Corintios 13. Ahí hay detalles, hermanos, que Dios inspiró por medio del apóstol Pablo, por medio del apóstol Juan. Ya vimos que nos dice sobre el amor. Ahora aquí el apóstol Pablo nos dice y nos da más detalles. Capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no está mal hablar lenguas, saber varios idiomas, pero si eso no está respaldado, o está sobre un fundamento de amor que se manifiesta como lo hemos venido explicando, sino que tiene un carácter que no refleja el de Dios, no sirve de nada. Los dones, yo me acuerdo una vez, perdón hermanos que me ponga como ejemplo, pero
Me dijo el doctor Meredith, pero Mario, tú vas a Francia y les hablan en francés, luego vas a España y a Sudamérica y les hablas en español, y vienes aquí y nos hablas en inglés. Y le dije, señor Meredith, eso a Dios no le impresiona para nada. El diablo habla más idiomas que yo. No es cuestión de talento, es cuestión de actitud lo que Dios busca. Y se sonrió el señor Meredith. Dije, sí, eso, uno puede tener muchas cualidades o muchos dones, como Pablo lo está explicando aquí, pero si el amor no está ahí, si no hay si uno no refleja el carácter de Dios, no sirve para nada, hermano. Puede impresionar uno a unos cuantos por cierto tiempo, pero después eso se cae. Y luego dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, todos esos poderes, la capacidad de predecir el futuro o de entender la profecía bíblica, no necesariamente quiere decir que uno tiene esas características de amor que Dios tiene. Y si no las tiene, de nada le sirve. No le sirve porque no se está formando en nosotros el carácter de Dios, el Padre y de Jesucristo, hermanos. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Hay mucha gente que hace grandes obras de beneficencia, hermano, pero se preocupa de que todo el mundo lo sepa y se queda sin recompensa. Cuando uno le tiene amor a Dios, oculta esas cosas. Deja que toda la gloria sea para Dios, pero no está, como como le decía Jesucristo a los fariseos, tocando la trompeta cuando va a dar una limosna para que todo el mundo viera que estaba dando una limosna. Puede ser esa la actitud y que no refleja una actitud correcta, pero hay gente que lo puede llegar a hacer por vanidad. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, un acto de heroísmo. Hay gente en batallas que se ha entregado al fuego o hay un prócer de la independencia en Colombia que hizo volar un polvorín. Él sabía que iba a morir, pero le prendió fuego a un barril de pólvora y hizo volar todo un polvorín y ganaron una batalla, pero ahí no estaba todavía el amor de Jesucristo, hermanos. O sea, uno puede entregar su cuerpo para ser quemado y si no tiene amor, de nada sirve en cuanto a la vida eterna, que ahora vamos a ver que el amor permanece para siempre. Y luego dice, el amor es sufrido, ya vimos, es paciente. Y uno de los ejemplos es tardo para la ira. Y hay más ejemplos con respecto a eso. ¿Cómo puede ser uno paciente? Veamos que les voy a leer unos proverbios más acerca de cómo debe manifestarse esa paciencia en nosotros, que Dios mismo la tiene. Pues vamos al libro de los proverbios, hermanos. Vamos al libro de los proverbios y estamos leyendo en el capítulo 14 como el que es lento para la ira es grande de entendimiento. ¿Y qué significa el amor es sufrido? Quiere decir el amor es paciente, que espera, que no se altera rápidamente. Entonces veamos el capítulo, unos cuantos más. En el capítulo 15 dice, capítulo 15 del libro de los proverbios, dice en el versículo 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Eso es ser sufrido, porque uno a veces cuando se está calentando la discusión tiende también a calentarse, hermanos, pero si mantiene el espíritu tranquilo y tiene ese dominio propio que Dios nos transmite a nosotros, entonces el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Vamos a ver otros dos más muy elocuentes. Dice, capítulo 17, versículo 14 del libro de los Proverbios. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Y uno a veces en el tráfico se puede alterar porque alguien cometió una imprudencia y uno se le olvida que uno también las ha cometido. Me acuerdo que acabo de leer hace poco en la parte de atrás una calcomanía de un carro que decía, sea amable, todos somos idiotas. O sea que le está diciendo, tú mismo que estás leyendo también eres idiota, así como yo, entonces seamos amables y tengamos eso en cuenta. O sea que todos cometemos errores. Uno a veces se enoja contra el que comete un error de tránsito y uno se le olvida
que uno cuántos ha cometido, hermanos. Entonces me encantó, es de los dichos más elocuentes que he visto yo en una calcomanía en un carro. Dice, sea amable, todos somos idiotas. Es la forma más diplomática de decirle al que lo está leyendo, es que viene atrás y dice, tú también eres idiota, así como yo, entonces calmémonos. Está excelente. Y luego hay más versículos aquí que dice, capítulo 17, versículo 19, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Y no puedo dejar de leer estos otros. En el capítulo 19, versículo 11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. Fue lo que Cristo hizo cuando ese alguacil le dio una bofetada. La cordura del hombre detiene su furor. Y luego dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Para eso se necesita, hermanos, tener verdadero carácter que Dios nos transmite si estamos dispuestos. Capítulo 20, versículo 3. Uno más. Honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. O sea que tengamos cuidado, hermanos, de actuar de acuerdo a esta sabiduría, no enredarnos en contiendas, evitarlas y pasar por alto la ofensa. A mí me ha quedado fácil a veces porque he cometido alguna imprudencia en el tráfico y abre la ventanilla el que está ofendido y me dice una sarta de insultos que lo mejor es que no los entiendo en inglés. Entonces me queda muy fácil hacerme el tonto. Entonces solo levanto la mano y lo saludo y sigo. Y yo creo que se sorprenden porque uno tiene que aprender, como dice, una respuesta blanda quita la ira. Y si uno se puede librar de muchos problemas, hermanos. Y hay que acordarse también que hay mucha gente que carga armas de fuego en el carro, hermanos, y están dispuestos a enredar la contienda. Bueno, sigamos, hermanos, leyendo las características del amor en el capítulo 13 del Evangelio, de la epístola a los Corintios. A veces siempre me resulta más material del que yo quería, pero veamos. Dice, el amor es sufrido. Ya vimos unas cuantas. El ejemplo de Cristo mismo. Es benigno. Por ejemplo, el ejemplo de Cristo es hermoso, hermanos. Lo voy a decir aquí, es muy bonito leerlo, pero ¿se acuerdan que Pedro le dijo, Señor, si me es necesario ir hasta la muerte contigo, yo no te dejaré? Y Jesucristo le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y fíjense, la escena tan dramática que nos describe aquí el apóstol, el evangelista Lucas. Pedro le había dicho, bueno, no me quiero dejar de leer esto. Dice, Pedro le dijo, Lucas 22:33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Volteen la página, en el mismo capítulo, versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a Jesucristo. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Oigan esto. Entonces, vuelto el Señor, o sea, Jesucristo lo alcanzaba a ver hasta donde estaba, que lo estaba interrogando el sumo sacerdote. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Hermanos, ¿ustedes se imaginan lo que fue el encuentro de esas miradas?
El Señor ahí atado, humillado, Pedro lo negó y esa misma noche Jesucristo le había dicho, me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo niega y de pronto seguro miró a Jesucristo y dice, el Eterno, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro cuando acaba de dar la última negación y había cantado el gallo. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo lo corrigió nuestro Señor? Con benignidad. Y eso está hermosamente descrito. Vamos a verlo rápidamente. O sea que este es el ejemplo que Él nos dejó. Después de que Pedro lo negó 3 veces, y hay otras narraciones ahí en Mateo, creo que está donde empezó a decir palabras feas, hermanos. Empezó a jurar y a decir otras cosas. Y en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, después de la resurrección de nuestro Señor, Jesucristo lo llama y le dice, recuerden que Él les preparó pescado asado, donde estaban tratando de pescar, no habían sacado nada. Capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él había dicho, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré, e iré contigo hasta la muerte. Dice Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Eso es benignidad. Después de que lo negó 3 veces, y con esa serenidad, lo corrige, como que le restablece, haciéndole repetir 3 veces que lo amaba cuando en 3 veces lo había negado. Ese es un ejemplo de benignidad. Y como Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 13, la benignidad es característica del amor. ¿Mucho tiempo ya? ¿O todavía hay tiempo? Entonces, el capítulo 13, una vez más, se me perdió aquí. Ahí vemos ejemplos entonces cómo Jesucristo practicaba estas cosas, hermano. Entonces, una vez más, Pablo empieza a describir el amor. Dice, el amor es sufrido. Ya hemos visto que se puede comparar con ser tardos para la ira y responder como Cristo respondió cuando le dieron una bofetada y nos enseñó cómo debemos hacerlo. Es benigno, vemos la corrección para Pedro, con benignidad. El amor no tiene envidia. Hermano, la envidia, Satanás tenía envidia de Dios, por eso se rebeló. Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Los hermanos de José le tenían envidia y lo vendieron por envidia. No nos dejemos, hermanos, que estos sentimientos, si alguien es bendecido, si en la iglesia es ordenado y yo no soy ordenado, debemos tener esa nobleza de carácter, decir, que sea para la gloria de Dios y alegrarnos con que otro es bendecido. Si es bendecido económicamente y se compra una casa muy bonita o un automóvil último modelo, bueno, qué bueno que Dios lo está bendiciendo, está obedeciendo a Dios, pero no dejarnos contaminar por la envidia, hermanos. La envidia es una cosa muy grave, como en los proverbios dice, la arena pesa y la piedra pesa, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y también dice, la envidia es como carcoma en los huesos. Hermanos, hay gente que día y noche está con envidia por otros que les ha ido mejor en la vida o que han sido bendecidos materialmente o espiritualmente. Nosotros, Dios quiere que tengamos un carácter y eso fue lo que pasó. Por eso Satanás quiere ocupar un puesto que no le corresponde, es por envidia.
Y nosotros tenemos que estar felices en la función que Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo y donde Él nos vaya a poner en el reino de Dios, en la función que Él nos quiera poner. Y estar felices, como dice el Salmo 16. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Y contentarnos con desarrollar todos los talentos que Dios nos dio para desempeñar una función en la iglesia ahora y prepararnos para una función eterna en el reino de Dios. Y no estar ambicionando cosas cuando la promoción viene de Dios. Él eleva al uno y al otro lo rebaja, según Él quiere. Y debemos estar dispuestos a lo que sea, mis queridos hermanos. Y esa es la única forma en que uno puede ser feliz. Porque si no, vive una vida amargada. Por eso dice, la envidia es carcoma de los huesos. Voy a ver si encuentro esa escritura, hermanos, queridos. Por aquí debe estar. Dice, en el capítulo 14, versículo 30 de Proverbios, dice, el corazón apacible es vida de la carne. O sea, si ve que los demás progresan, que son bendecidos, que alcanzan éxito que yo no he alcanzado, cualquier cosa, hermanos, pero él tiene una relación con Dios y está feliz y está tratando de hacer lo que pueda con lo que Dios le dio y con lo que puede hacer, y no está mirando a la izquierda y a la derecha, sino que está ocupado en hacer los cambios que Dios quiere que cambie, como el publicano aquel que estaba en el templo y no se atrevía ni a levantar los ojos, sino que se daba golpes de pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y está tranquilo porque está refugiado en las manos de Dios. Y dice, el corazón apacible es vida de la carne. Cuando uno confía en Dios, está tranquilo. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Es carcoma de los huesos. Y fíjense que todos estamos expuestos a eso, hermanos. Como lo dice Salomón, en el capítulo 4, versículo 4 del Eclesiastés. Veámoslo ahí. Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿De qué le sirve afligirse porque el otro está siendo bendecido o está prosperando? Le sirve para enfermarse, carcoma de los huesos. En cambio, el que se alegra con las bendiciones de los demás, está tranquilo, y antes para eso es una fuente de gozo. Y así es como debemos ser nosotros, hermanos queridos. Sigamos leyendo aquí las características del amor y vemos que son cosas muy concretas, como les dije al principio. No son simplemente sentimientos dulces o palabras muy hermosas, sino una práctica, hermanos, que requiere una disciplina espiritual tremenda. Una vez más, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Uno sabe que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, como está escrito en Santiago, mis queridos hermanos. Entonces si todo lo bueno viene de Dios, yo no digo que yo no me haya envanecido, hermanos, soy culpable y me arrepiento y le pido a Dios que nos dé esta visión. Capítulo 1, versículo 16 de Santiago, 1:16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar si sabemos que todo lo bueno viene de Dios? No podemos jactarnos, sino, como dice Pablo, en nuestras debilidades, hermanos queridos. Y en lo bueno, darle la gloria a Dios, porque de Él proviene. Y a cada uno se ha de dar lo que le corresponde. Seguimos leyendo aquí rápidamente. Y tan rápidamente, esto es muy importante, hermanos. Es muy importante, esto es lo esencial en nuestra vida. Y hace tiempo que no les hablo, estoy ganando tiempo perdido aquí, mis queridos hermanos. Entonces dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. O sea, es humilde. Y Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y recuerden que uno sabe que es humilde cuando le agradece al que lo corrige. Cuando uno detesta al que lo corrige, está lleno de orgullo, hermanos.
Capítulo 9 de Proverbios. No voy a ir allá, pero ustedes lo saben bien. No corrijas al orgulloso para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Si sabemos amar al que nos corrige, que no es fácil, ¿qué implica eso? Negarse a sí mismo. No es la respuesta natural de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza. Es defensiva, es justificarse. Sin embargo, debemos agradecer cuando alguien nos dice algo que estamos haciendo mal o que hicimos mal. Y dice, corrige al sabio y te amará. Esperamos ser sabios, hermanos queridos, y aceptar la corrección. Vemos entonces que implica mucha negación de sí mismo. El amor, lo estamos viendo aquí con cada una de estas características. Dice, no se envanece, o sea, no es orgulloso. No hace nada indebido. Esto se refiere más que todo al uso de las palabras, hermanos. El apóstol Santiago dice, en el capítulo 3 de su epístola, dice, hermanos míos, versículo 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Es lo que hemos venido estudiando. Eso implica saber dominar la lengua, hermanos queridos, y no hacer nada indebido en lo que uno dice ni en lo que uno hace. Eso es amar al prójimo, hermanos queridos. Sigamos leyendo. No hace nada indebido. Luego sigue, dice, no busca lo suyo. No busca lo suyo. Veamos un ejemplo en Abraham, por ejemplo, hermanos. Libro de Génesis. En el libro del Génesis vemos lo que dice en el capítulo 13 del libro de el Génesis. Dice, versículo 5, Génesis 13:5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Esto es como una advertencia. Todo pueblo dividido será destruido. Y Abraham lo sabía. Ellos lo respetaban porque sabían que Dios andaba con ellos. Y vieron la victoria que Dios le dio contra todos estos reyes que vemos que, no, todavía no lo habían visto. Fue después de esto, cuando Lot fue llevado cautivo. Pero de todos modos les tenían respeto, pero dice que habitaban en la tierra. Y miren la respuesta de Abraham, como un ejemplo de lo que dice, el amor no busca lo suyo. Miren esta actitud, hermanos. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Recuerden que Lot era sobrino de Abraham, era hijo de Harán. Harán era hermano de Abraham, fue el padre de Lot. Miren la frase, dijo Abraham, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Le está dando la primera opción. Eso necesita un corazón magnánimo. Un corazón magnánimo le dijo, escoge tú. Te doy a escoger primero dónde quieres irte. Yo me voy para el otro lado. Así debemos ser nosotros, hermanos. No busca lo suyo. Eso es una expresión de amor. Sigamos aquí, es un ejemplo. Es muy importante verlo en ejemplos concretos, hermanos. Y ese es un ejemplo que a mí me ha impactado. Luego dice, no hace nada indebido. Ya vimos, sobre todo el dominio de la lengua. No busca lo suyo. Vimos el ejemplo de Abraham. No se irrita. Ya hemos visto debemos ser, el que es tardo para irarse es grande
de entendimiento. No guarda rencor. O sea que si 7 veces le piden perdón en un mismo día, 7 veces perdona. Eso se necesita, hermanos, tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y así es el carácter de Dios. Y lo que debemos de pensar es cuántas veces Dios nos ha perdonado, hermanos, cosas que hemos hecho. Es lo que debemos de tener siempre en cuenta. ¿Cómo no voy yo a perdonar al que me haya ofendido? ¿Cuántas veces Dios, como se describe él mismo, misericordioso, lento para la ira, piadoso? Si Él me perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Y si no perdono, Dios no me va a perdonar. Así es la cosa, hermanos. Luego dice, más se goza, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Sabemos que la ley de Dios es la verdad. En el Salmo 119 vemos claramente que es una de las formas como la verdad es manifiesta. Veámoslo en el Salmo 119, lo dice varias veces. Uno debe gozarse en la ley de Dios, hermanos queridos. En el Salmo 119 dice, en el versículo 151, cercano estás tú, oh Eterno, y todos tus mandamientos son verdad. Verdad también es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Gozarse en lo que estamos aprendiendo, en lo que nos enseña este libro. Y aún más, en este mismo Salmo, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Lo mismo que dice en Juan 17:17. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, en eso debemos gozarnos, no en transgresiones de la ley de Dios. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, no quiere decir que uno tenga que ser ingenuo. En el capítulo 14, versículo 15 de Proverbios, miren lo que dice, 14:15, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios aquí? Aquí dice el apóstol Pablo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, esto está resumido. No quiere decir que uno tenga que ser ingenuo. El que sigue a Dios tiene profundo discernimiento de las actitudes, pero no reacciona negativamente en contra de las debilidades ajenas, sino que hace lo siguiente. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 6 para resumir todo esto que dice aquí, que nos parece humanamente imposible. Veámoslo cómo está ordenado por Dios. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, vemos donde está resumido lo que dice aquí. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Le da el beneficio de la duda a la gente, como Jesucristo. Él llamó a Leví, que era un publicano, les tenían odio porque ellos cobraban los tributos y cobraban más de lo que tenían que cobrar y se quedaban con la diferencia. Y le entregaban a los romanos lo que ellos exigían. Y Dios llamó a Leví y ese fue el que escribió el Evangelio de Mateo. Hermanos, Dios le daba el beneficio de la duda, Jesucristo, a la gente que el pueblo condenaba, los echaba en saco roto. Zaqueo, ¿se acuerdan que era así, de baja estatura? Se subió a un árbol para ver pasar a Jesucristo y cuando Jesucristo pasó por debajo del árbol le dijo, Zaqueo, ¿cómo sería la sorpresa? ¿Cómo sabe mi nombre? Zaqueo, baja y prepárame lugar porque voy a posar en tu casa esta noche. Y todos murmuraban porque era un publicano. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dijo que iba a regalar la mitad de sus bienes, o sea, más de lo que había recogido ilícitamente, lo iba a repartir. Entonces, Jesucristo nos da el beneficio de la duda, por eso nos llama y nosotros debemos pensar en eso. Cuando alguien nos hace un daño, bueno, Dios a su debido tiempo lo va a llamar. Si no es en esta vida, será en el juicio del gran trono blanco. Pero no debemos detestar a una persona, sino darle el beneficio de la duda, no solo a él, sino al poder de Dios. Y veamos, por ejemplo, cómo Dios resume esa actitud en el capítulo 6 de Lucas, versículo 27. Lucas 6, 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo,
amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios es amor. Porque Él es benigno. ¿Y qué dice la característica del amor? Es paciente. Segunda, es benigno. Y aquí nos está enseñando Jesucristo. Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Hay más que decir? Sabemos que el amor va a permanecer para siempre, y cuando se cumpla todo lo que está predicho, va a desaparecer la profecía, y sabemos que el amor será eterno, y más vale que lo cultivemos, mis queridos hermanos. Hasta la próxima.